Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, precios del ganado que están cediendo, que parecen encontrar un piso. Precios que siguen siendo en términos reales muy interesantes, muy altos. En algún momento, desde fines de julio hasta fines de agosto, la mejora acumulada llegó en algunas categorías al 65 al 70%. Todo eso se ha perdido gran parte, pero hoy estamos todavía 40%, el precio del novillo, por ejemplo. Hemos conservado 40 puntos porcentuales de aumento de los 65 que tuvimos en algún momento. En realidad lo que ha desaparecido, ha pasado ese episodio extraordinario, en gran medida inducido por el gobierno, que se dio la semana anterior a las PASO, la semana posterior a las PASO, donde hubo todo un cóctel, amenaza de cierre de exportaciones, antes el dólar maíz, por supuesto, la incertidumbre electoral siempre sucede en este tipo de episodios, como las elecciones, las PASO, la devaluación. Todo esto sumado hizo que se cayera un escalón pero muy pronunciado. En algún momento llegó a haber en algún momento de mediado del mes de agosto, posterior a PASO sobre todo, hubo un faltante de 30% de vacas y 30% de novillos, cosa que en ganadería es extraordinario. Ahora, el mes quedó marcado por eso, pero en las semanas, la última semana del mes y lo que va de septiembre, lo que se está observando es que hay una recuperación muy importante de la faena, que no es otra cosa más que matar todo aquello que el productor, ante la incertidumbre, paró la venta, porque no sabía cuál era el techo de los valores, de esto que siempre comentamos. El que tenía 4 jaulas vendía uno y esperaba, y se arrepentía de haber vendido una jaula porque seguía subiendo. Pero finalmente todo ese proceso de expectativa, de suba de precios, ya quedó en el pasado. A partir de ahora vamos a tener otro ingrediente, que todavía es prematuro hablar de él, pero lo vamos a tener, que es cuál es el tipo de evaluación, el tipo de cambio que nos vamos a encontrar al día posterior a las elecciones del 22 de octubre. Y siempre considerando el gobierno adelantó, devaluó un 22%, pero lo dijo 22% en un contexto de arriba de 10% de inflación mensual. Lo único que hizo fue adelantar una evaluación que cuando lleguemos al 22 o 23 de octubre nos vamos a encontrar con un tipo de cambio de vuelta atrasado, si es que algo arregló el 22%, que fue lo mínimo indispensable para decir cumplimos y devaluamos porque la presión es insoportable, la brecha es imposible de sostener. Pero no lograron nada más que se abran expectativas muy grandes con respecto a cuál va a ser la devaluación. Hay un ajuste en el tipo de cambio que se va a dar sí o sí. Porque no quiere hacerlo, porque está en pleno proceso electoral, pero ya daría la impresión que abandonó dos objetivos. Uno es contener la inflación. La inflación es evidente que hacen muchas medidas y permiten muchas cosas y dejan hacer muchas cosas que es evidente que ya no van a hacer nada a esa altura con el tema de la inflación. Con lo cual nos tenemos que ir preparando que entre la inflación que va a dejar este gobierno y la que va a venir con el próximo, los primeros meses, por ejemplo, con el ajuste de precios relativos, empezando por el precio de la economía que tiene que ser el dólar. De magnitud que se habla, Massa ha dejado trascender que el Fondo Monetario le pidió un 100% de aumento en el tipo de cambio. El Fondo Monetario también ha dejado trascender que nunca jamás le van a dar un tipo de consejo de esa magnitud, y si lo llegan a hacer les molesta enormemente que trascienda, pero es evidente que el 22% que se hizo posterior a las PASO y que rige por 2 meses deja abierta una puerta de vuelta de incertidumbre para el día siguiente de las elecciones. Parte de estos precios relativos que no cierran y que estamos en términos de dólares oficiales, netos de retención, oficiales y netos de retención, estamos en precios que casi duplican a nuestro competidor, que es Brasil. Es por el atraso en el tipo de cambio que persiste cada vez y que algunos de los que vengan o posterior, se abre un periodo de incertidumbre mayor aún si llega a haber segunda vuelta. Después se entrega del gobierno y después la nueva política económica, que seguramente tendremos, venga quien venga. Pero dentro de la nueva política económica,
El tema del tipo de cambio es insoslayable. ¿Cuál va a ser la magnitud de la evaluación en términos reales? ¿Qué es reales por arriba de la inflación? Es muy posible que la exportación, que está pagando valores que están muy por arriba del mercado internacional, no puede parar en la fábrica, materia prima todavía hay porque se ha recuperado, la oferta mal que mal se ha recuperado, no a los niveles de los meses anteriores, pero hay más novillos y hay más vacas. Y hay la posibilidad de que cuando toda esta mercadería se produce, se embarque, exista la posibilidad de que se encuentre con otro tipo de cambio que hay que ir trabajando a cuenta de que este tipo de cambio, así como está, no se puede obtener. Ahora, volviendo al tema de la oferta. La oferta fue extraordinaria, tuvo una caída muy pronunciada a mediados de agosto, después ya se empieza a recuperar, y se empieza a recuperar a fin de agosto y en los primeros días de septiembre, y se empiezan a caer los precios. Mi interpretación es que no es que, obviamente, que los mostradores no soportaban, en general el comercio minorista, en general la demanda de consumo interno de todo tipo de bienes, se cayó después de las PASO y no se recuperó hasta el día de hoy. O sea que además tenemos un problema de demanda, un problema que además ofertamos más hacienda proveniente de los corrales, proveniente del campo, novillos, vacas, de todo. Novillitos y vaquillonas se mantiene desde hace tiempo en un nivel relativamente alto. Todo eso se volcó al mercado, se tiene que vender, la variable de ajuste es el precio bajó. Y me llama la atención, si uno ve la faena diaria de agosto, que tuvo una gran restricción de oferta, agosto, la caída de la oferta de la faena diaria del mes de agosto fue solo del 8%. Podemos explicar con un 8% un aumento de precios que en algún momento fue el 70-75% por algunas categorías, una suba completamente proporcional. Bueno, en este momento está bajando. Pocos ejemplos contemporáneos de que baje tan claramente el precio de la hacienda, y en algunos casos, cuando uno ve los precios de la carne, no llegaron a copiar totalmente los precios en la media respuesta en carnicería, los precios de la hacienda en pie. Entonces es un combo que en realidad hay menor demanda, los números de la exportación no cierran, tenía que bajar porque son precios que el consumo de la exportación no puede pagar, pero en realidad lo que está pasando es que se recuperó la caída de la faena que estábamos previendo para septiembre, viene demorada por el hecho de que hay gran parte del país que sigue con una seca importante y que no tiene margen para decir a partir de ahora no vendo más. O sea, ese cóctel, no sé si decir explosivo, que se viene previendo hace rato, de que haya una combinación de expectativas, de incertidumbre, de suba del blue, que por ejemplo se tranquilizó en esta semana, también contribuyó, expectativa de evaluación, expectativa de cambio de política económica, todo ese cóctel que hacía que iba a bajar la oferta, lo único que falta es que el productor tenga pasto para decidir si vende o no frente a una incertidumbre extrema, como la que tenemos y lo que va a venir. Ahora tenemos una tregua. ¿Qué pasa en lo que va de septiembre? Y usando ese instrumento extraordinario que es los datos de faena que se van cargando día por día de envíos a faena, no es faena, es envíos a faena. Un dato aproximado de extraordinaria utilidad. ¿Y qué es lo que manda? ¿Qué es lo que marca? El promedio de la faena del mes de agosto fue de 56.000 cabezas. Y los datos que nosotros tenemos es que en el mes de septiembre ya recuperado el promedio de faena está en el 58.000 cabezas. O sea que hay una recuperación importante con respecto a la baja que tuvimos en el mes de agosto. En septiembre tenemos más hacienda. Veníamos faenando 12.000 en agosto. Faenamos 12.700 novillos por día. Ahora estamos matando 13.000. Faenábamos 12.800 vacas por día. Estamos matando 12.000. Ahí sí hay una caída porque estacionalmente la faena de vacas se empieza a agotar. O sea, es una cuestión de expectativa. Son vacas conservas, están en medio del invierno, hay que sacarlas y se venden y se faenan y otra cosa. Sigue todavía alta la faena de novillitos. En agosto, 12.500 novillitos por día. En septiembre, 13.700. Que esto es lo que siente el mercado, que hay más carne. Hay más carne. Vuelvo a repetir el dato original. En agosto faenábamos 56.000 animales por día. En septiembre, lo que va a septiembre, 58.000. Esto se puede revertir, como se revirtió en agosto, en la segunda parte del mes. Pero ya es una tendencia muy clara. En realidad desapareció ese enorme error forzado que hizo el gobierno que provocó que durante 10 o 15 días la comercialización de Hacienda, no solo cañuelas, sobre todo el directo, bajara enormemente, la gente dijera, abrir un compás de espera, como decía el general, de sencillar hasta que aclare.
Novillitos, 12.500 diarios en el mes de agosto, 13.700 de lo que va de septiembre. Ya tenemos, según nos estamos acercando a la mitad del mes, es una tendencia. Y vaquillonas, cual ratifica también que hay mucha... con terneras pasa 3/4 lo mismo, terneras hembras. En agosto, 13.900 cabezas. En septiembre, en lo que va de septiembre, 14.500. O sea, hay un aumento en la oferta de todas las categorías, en el total de la faena. Eso hace caer los precios, hay cierta rigidez de precios a la baja, hay un problema además de que es muy difícil vender la carne a los nuevos valores, pulpa de milanesa, como lo hemos visto en muchas carnicerías de Buenos Aires, a 4.000, 4.500 pesos, es muy difícil vender la carne. Ahora, está lo que está pasando en estos días, no sabemos lo que va a pasar en los meses próximos, que van a ser de una gran incertidumbre y donde efectivamente están todos dados, todos los ingredientes, que si llega a llover va a haber restricciones adicionales de la oferta. Restricciones adicionales, vaca va a haber menos porque estacionalmente es una curva que se está verificando completamente la estacionalidad de la oferta de vacas, ya empezó a caer la perturbación que hizo el gobierno en esos días, y las perturbaciones que no sabemos de qué magnitud van a ser, y algunas causadas por el gobierno y otras, vamos a entrar en un periodo de grandes turbulencias, como siempre decimos, la hacienda es un excelente activo para los tiempos que vienen. Pero, rebobinando, ¿cómo arrancó el año en faena diaria? Faena diaria es un concepto mejor que la faena porque hay meses que ahí tiene 18 días hábiles de faena y meses que tienen 21, excepcionalmente 22. Enero arrancó con 55.000 cabezas, fue creciendo a lo largo con la seca y con la estacionalidad y tocó un máximo en junio de 65.500 cabezas diarias. Bueno, en lo que va de septiembre estamos en 58.000. Hemos bajado, pero todavía, de acuerdo a la estacionalidad, de acuerdo a la curva, de acuerdo a lo que prevemos, todavía estamos matando más de lo que se puede faenar, de lo que se puede matar. Estamos por arriba de la tasa de extracción de equilibrio. Si llegara a llover y volviéramos, la faena de términos absolutos del mes de agosto fue muy alta, porque se recuperó la segunda parte del mes. Pese al faltante, vuelvo a repetir, ese cráter que quedó a mediados de mes, quiso subir la hacienda un 70%, de ese 70% hemos conservado un 40%, que no es poca cosa, que se lo puede comer la inflación en los próximos 15, 20 días o los próximos 2 meses, que esta ventaja que en un periodo de 30% de inflación, un mes y medio, en 2 meses, hemos sacado una ventaja nominal del 40%, esto se puede evaporar con alguna baja adicional del precio de la hacienda, que no la veo que esto es un piso en términos nominales, pero sobre todo la aceleración de la inflación. Muy interesante lo que está pasando con los insumos. Los insumos, como consecuencia de la devaluación posterior al 22 de agosto, cuando uno toma el interanual, que venía dándonos una sorpresa que continuamente el precio de los insumos crecía por debajo de la inflación. Porque no se podía cobrar o porque había anclas. ¿Cuáles eran las anclas? El precio del maíz atrasado, el precio del gasoil atrasado. El precio del alambre, que después de haber costado... Este es un índice ponderado que tiene praderas, tiene verdeos, tiene confección de rollos, tiene silaje de maíz, tiene el gasoil, tiene personal, es muy, muy ponderado, y lo que no representa todos los ganaderos es un conjunto de los insumos que usa la ganadería. Eso dio en manera interanual, por primera vez en mucho tiempo, dio por arriba de la inflación, 130%, primera semana de septiembre contra primera semana de septiembre del año 22, del año pasado. Entonces ya empieza a pesar la devaluación o la pérdida del aumento del dólar oficial. En términos de precios reales, los valores actuales de la hacienda, aún con esta pérdida de estas últimas semanas, siguen siendo altos. Después de la pausa lo vamos a tocar este tema. Volviendo al tema de los precios reales de la hacienda. Hace un año, un novillo en Cañuelas valía 622 pesos contra 715 de ahora. Estamos arriba, a moneda constante, descontando la inflación y descontando la inflación de lo que va de septiembre, porque es lo que hay que hacer. Hay que hacer ajustes diarios para actualizar, para ser riguroso con respecto a cuáles eran los valores que teníamos hace un año. Los valores actuales del novillo siguen estando arriba de hace un año. El novillito lo mismo, la vaca gorda lo mismo, la vaca conserva lo mismo,
El novillo Hilton es el que vale más en relación a un año atrás, escaso, especialmente escaso, aún con la caída de estas últimas semanas en el valor del precio del novillo con papeles en gancho. Y el ternero, a moneda constante, vale lo mismo que hace un año. Ahora, septiembre del año pasado, los precios ya habían caído durante varios meses a partir del máximo histórico, que algunas categorías se dieron en marzo y otras en abril, a moneda constante. ¿Cómo estamos hoy con respecto a los máximos históricos, que lo he dicho varias veces, irrepetibles? El año pasado se dio una conjunción. Básicamente, la faena era mucho menor, China tiraba mucho más y los precios que pagaba China eran 30-40% más altos que los actuales. Pero si uno ve a manera constante con respecto a los máximos históricos en 60 años de series históricas que tenemos, el máximo histórico a moneda de hoy del novillo, 826 pesos en abril del año pasado, 826 pesos, ahora está en 715. Está bajo, pero no tan lejos. La vaca gorda está muy cerca, el máximo histórico son 630, voy a una vaca gorda en Cañuelas, el último valor que tomé, 616. La vaca conserva hoy está a los mismos niveles que los máximos históricos logrados en marzo-abril del año pasado. Cuando uno ve lo que paga la industria en gancho, lo que le sale en gancho, una vaca manufactura conserva con destino a China, puesta en frigorífico, esto es el máximo histórico y está muy por arriba de lo que pagan en otros países al tipo de cambio. Esto que me dicen, están haciendo otra cuenta, probablemente están haciendo otra cuenta, cómo va a ser el tipo de cambio con que van a liquidar dentro de cierto tiempo. Y además que no pueden parar. El ternero es el que tiene un rezago con respecto a los máximos, el rezago más notable con respecto a los máximos históricos que hemos conocido. Que fue también marzo-abril del año pasado, un ternero, pero esta vez valía 1.100 pesos y hoy valdrá 900. Está por debajo, está 20% por debajo. Es una magnitud. Ahora, en el conjunto, los precios son iguales o más altos que hace un año. Alguien me decía, pues hace un año ya, en septiembre del año pasado, ya habíamos empezado a perder un escalón detrás de otro, ya había empezado a aparecer la seca, China se había derrumbado, etcétera, etcétera. Los valores actuales son valores muy buenos como punto de partida para un proceso de los próximos meses, que si se dan las cosas como pensamos, la oferta se va a restringir y la demanda, especialmente la exportadora, de la mano del tipo de cambio, va a tener más poder de compra. Vimos faena, vimos precios reales. China sigue inestable, hay semanas que parece que los precios mejoran, hay exportadores que cuentan que sacaron alguna mejora, otros que no. China, ustedes saben que estamos con esta sorpresa extraordinaria que la seguimos digiriendo, que en el mes de julio, el último que conocemos, China importó el récord de su historia, 295.000 toneladas. Todos coincidimos que ahí hay un volumen que mandó Brasil, o que tenía Brasil y que estaba en un limbo, que no se sabía si estaba autorizado o no, que estaba en puertos, que estaba en rada, que estaba en depósitos, y que se aduanizó, como se dice ahora, desaduanizó, también se dice, y que entró y que provocó esta adicional a todo lo que venía China comprando. Se agregaron, hay que unos dicen que son 40.000 toneladas, ese volumen de carne en situación incierta de Brasil, que finalmente entró. Se le habilitó, los organismos sanitarios chinos lo habilitaron y esa carne brasileña entró. Para lograr estas 295.000, que es un disparate. Lo que estamos esperando con un margen de error, bueno, todos los que proyectamos, incluido el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que proyectamos las importaciones de China en los próximos meses, estamos diciendo esas 295.000 toneladas son excepcionales, vamos a bajar a 240.000 toneladas, pero de todas maneras hay un piso más alto. Hay un tema muy interesante que lo introduce la organización del la Youth Meat Federation de Estados Unidos, que tiene algunos estudios y que siempre concluyen que del mercado chino no sabemos nada. Pero un análisis muy interesante, dos análisis muy interesantes publicados, porque China ya es el tercer cuarto mercado para Estados Unidos, con cortes especiales. Se ha convertido con precios muy altos, arriba de los 12.000, 14.000 dólares por tonelada. ¿Qué dicen estos dos estudios? Que es cierto que China tiene acumulados enormes stocks en cámara, pero lo que dicen es
Eso es cierto, pero ha sido siempre cierto. China tiene por una política por razones estratégicas, en algún momento interpretamos de que China tenía los stocks petroleros que tenía de maíz, de harina de soja, de carne de cerdo y demás, pues se estaba preparando por una guerra. Siempre parece que se está preparando por una guerra. Tiene stock de alimentos muy superior a lo habitual por razones estratégicas. ¿Qué dice este documento, uno de los documentos del USDA? No nos preocupemos porque permanentemente los que conocen el mercado, no se publican los datos de esto, pero China tiene entre 6 y 9 meses de carne estoqueada. Que sí lo podemos probar porque algo trasciende de los depósitos de carne de cerdo que son enormes, los stocks de carne de cerdo que tiene. Pero el segundo tema que no viene en estos documentos del USDA, sino que a mí me parece espectacular, que es de una consultora que se llama Steiner, que publica un boletín internacional que es, mensual, que lo hace para Meat and Livestock Australia, y que en su última edición dice: le estamos cerrando muy seguido, pero muy seguido, las proyecciones de las importaciones de China que siguen creciendo cuando nosotros decimos esto en el momento se tiene que caer. Y en realidad lo que dice Steiner, que es una de las 2 o 3 consultoras más importantes del mundo en materia de carne, especialmente de carne vacuna, y especialmente en países y en mercados donde no tenemos datos, tienen un insight, una inteligencia que el resto de los países no lo tenemos, por lo menos los de Sudamérica no lo tenemos. Lo que dice es: la contracara es que continuamente las importaciones de China siguen subiendo en un contexto muy difícil, porque es verdad que hay stocks, es verdad que los precios internos de China de la carne vacuna han caído, es verdad que la gente no sale a la calle, es verdad que la economía se está desacelerando, que hay problema de empleo, que hay problema de una burbuja inmobiliaria de novela, todos los problemas que tiene China, que intenta estimular la economía con reducción de tasa de interés y demás, y ya no responde como respondía antes, que no se sabe si no están en las vísperas de una crisis peor que la que hemos conocido hasta ahora. La economía no va a crecer ya a las tasas chinas, 10, 12, 14%, como llevan algún año. En manera aislada, se calculaba un 5, va a ser un 4,5 y no se sabe el año que viene qué va a pasar. Pero aún en todo este contexto, los datos de China que conocemos en general, los que nos merecen fe son el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y lo que se está viendo es qué pasa si, como en otros datos, que ha habido que corregirlos históricamente a la baja, porque se suponía que China producía una determinada cantidad de productos rurales y resultó que no era cierto, que ni siquiera sabía si era intencionado o no que esas cifras estuvieran equivocadas. Y lo que dice este boletín de la consultora Steiner, que vuelvo a repetir, se puede consultar en la página del Meat and Livestock Australia, lo que dice es: esto ya es consecuencia. Falta carne permanentemente, carne vacuna en China. Es un producto nuevo, es un producto que tiene un éxito extraordinario, que parte de niveles de consumo muy bajos y que lo único que tiene en los próximos años es subir. Y todo lo que suba el consumo en los próximos años va a ser con carne importada, porque, y esta introducción, está muy sobreestimada la producción local de carne de China y la respuesta que tiene. China no tiene tierras, no tiene salario, no tiene escala, no tiene calidad, no tiene nada para decir. Ojo que todavía tiene 100 millones de cabezas. En números redondos, consume 11 millones de toneladas, de las cuales 7 y pico las produce localmente, 3 millones y medio, 4 en términos de reconquista, las importa. Dentro de todo este panorama extraordinario que nos llama la atención de China, está muy estable. Papel dominante de Brasil, 40% de las necesidades de China de Brasil. Con volúmenes enormes y que no retroceden nunca. Con una necesidad también Brasil de colocar esos enormes excedentes exportables, estos cuentos que circulan de que buena parte de la carne que exporta China, sobre todo en la crisis de los últimos meses, ha sido con precio fijar. Primero te vendo, te lo mando, después arreglamos el precio. Pues yo necesito sacar la carne de acá. Frigoríficos muy grandes. Ahora van a habilitar más frigoríficos, que es una mala noticia para la Argentina, porque si hay más frigoríficos, Brasil va a aumentar la cantidad de carne que manda China. Ahora, la sorpresa que estamos teniendo, Brasil es el 40%, Argentina es aproximadamente el 20%, Uruguay es aproximadamente el 10%, entre el Mercosur estamos en el orden del 70%, el resto es Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, pero aparece un nuevo jugador interesantísimo, que es Bolivia. Nadie la tenía Bolivia. Bolivia logró la autorización para exportar carne a China. Si nosotros tenemos dependencia de China, Uruguay, Argentina, Brasil el 60%, que es el que menos depende de lo del Mercosur,
Argentina un 80%, Uruguay oscila, pero es muy importante porque el Uruguay es muy importante en la exportación. Hubo momentos del año pasado donde el 50% de la carne que producía Uruguay fue a parar a China. Bueno, ahora hay un nuevo invitado a la mesa, que es Bolivia. Bolivia, de acuerdo a los datos de los primeros meses, Bolivia ya está séptimo. Bolivia logró la aprobación, creo que en 2019 empezó a embarcar lentamente. El año pasado ya colocó 20.000 toneladas, a todo destino 20.000 toneladas, y este año va camino solo a China, donde coloca el 90% de lo que exporta, lo exporta a China, exporta algo a Ecuador y algo a Perú, muy chiquito, volúmenes muy chiquitos, pero este año lo que se está viendo es que Bolivia a China le va a vender 60.000 toneladas por valor de $300 millones. Una sorpresa absoluta, ya nos empezó a llamar la atención que empezó a figurar, es el séptimo proveedor, lo cual marca la importancia extraordinaria que tiene China en el mercado internacional actualmente. Claro, nos quejamos que somos China dependientes y demás. Nadie puede reemplazar a China, sobre todo en volúmenes. En valores eran mucho mejores. Hace un año todo eso ha caído. Hilton en baja. Chile, Hilton en los $13.500, lejos de los 15.000 o 16.000 que llegó a tener hace unas semanas. En el caso del Hilton se está sintiendo la mayor oferta argentina. La mayor oferta argentina a consecuencia de que se ha recuperado la faena. No era lo mismo la faena de Hilton del mes de agosto que la faena que puede haber hoy en día. Chile muy complicado por el cierre del Cristo Redentor, justo para las fiestas de septiembre, que es un aumento estacional, es el pico de demanda de Chile. Pero digamos en términos generales, les voy a leer para terminar la estimación que hace enero-julio del mercado internacional de nuestros amigos y colegas de Fax Carne de Montevideo. En volumen, el mercado internacional, decimos la exportación de los 7 más grandes exportadores, de los 6 exportadores más grandes del mundo, en volumen, el mercado internacional está 3% abajo del año pasado. Muy poco se mantiene. En precios, FOB, promedio por tonelada, está 15% abajo. Y para terminar, lo hacemos a menudo, esto de actualizar los valores de la hacienda. El precio de la hacienda de la Argentina en gancho, $4.65. En Brasil, $2.49, casi el doble. En Uruguay, que podemos tomarlo como un reflejo correcto, porque está totalmente expuesto, exporta el 80%, tiene mercados abiertos que son muy similares, en algún caso mejores que los nuestros, en algunos mercados tienen menores valores, en otros mejores valores, por continuidad, por seriedad, todo lo que hemos comentado en su momento. En Uruguay el precio del novillo en gancho vale $3.10. En Paraguay, muy rezagado, $2.80. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.